Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Día decisivo para las objeciones que presentó el mandatario de Colombia, Iván Duque, a la Justicia Especial para la Paz. Igual que en la Cámara, es una derrota asegurada. Yo lo que quiero decir es que permitan que el lunes resolvamos para bien de Colombia y de la paz esa votación en bloque y no sigan empantanándola porque se les va a hundir su agenda legislativa, la de ustedes, la del gobierno. En una jornada decisiva y luego de que la Cámara de Representantes las rechazara el pasado 8 de abril, el Senado tomará este lunes la decisión final. El Congreso de la República no pase a la historia por ser el sepulturero de la extradición. En este caso, tal vez por un tema de interpretación, de oponerse al gobierno del presidente Duque, están pasando por encima que de aprobarse la ley estatutaria como está siendo discutida en este momento. Nosotros tomamos una decisión, la anunciamos, vamos a votarlas de manera negativa, es decir, no acompañamos las objeciones que hace el gobierno. En momentos en que el gobierno nacional no cuenta con las mayorías en el Congreso, una propuesta entra en discusión. De que haya un acuerdo mayoritario en el Senado para por lo menos poder aprobar dos de las objeciones. La objeción que tiene que ver con la extradición y la objeción que tiene que ver con el riesgo de que personas ajenas sean involucradas en este proceso. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. En entrevista con nuestra directora Claudia Gurizati, la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez explica cómo se prepara el gobierno nacional para este nuevo pulso en el Congreso de la República y habla de los acercamientos que adelanta con las demás bancadas para conseguir la aprobación de por lo menos dos de las principales objeciones que fueron hechas a la ley estatutaria de la JEP por parte del presidente Iván Duque. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Claudia Gurizati, bienvenidos. Y aquí estamos con Jefferson Beltrán. Jefferson, buenas noches. Claudia, buenas noches. La noticia, solo resta un día y medio hábil para que la plenaria del Senado discuta y vote si aprueba o no las objeciones que hizo el mandatario de Colombia, Iván Duque, a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y la noticia, Jefferson, también es que el gobierno nacional llega a esta plenaria teniendo al día de hoy el respaldo de los partidos Centro Democrático, Conservador Mira y Colombia Justa y Libres. Y vamos a ver en el gráfico cómo es que están estas colectividades que juntas sumarían solo 39 votos, los cuales no aseguran las mayorías en el Congreso al presidente Iván Duque. Del otro lado, los partidos de la U, Alianza Verde, la Lista de la Decencia, el Partido Liberal, Cambio Radical y Polo Democrático sumarían 64 votos pues en contra de estas objeciones. El punto clave de esta noticia, ante ese escenario se repetirá en el Senado el resultado de la Cámara de Representantes, donde el pasado 8 de abril las objeciones fueron derrotadas. Esa es una de las preguntas que hay hoy, Claudia. Claro, y el punto clave de la noticia es recordar que en esa plenaria de la Cámara las objeciones fueron rechazadas por una votación de 110 contra 44 votos. El punto clave de esta noticia, hay una ventana abierta. El expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez planteó un acuerdo político que permita la aprobación de 2 de las 6 objeciones presidenciales a la JEP. Otro punto clave de la noticia, la organización evidente de los partidos de oposición que lograron que esta votación se diera rápido, con un objetivo, restarle tiempo al gobierno en el sentido de lograr aliados en este nuevo round, si así se le puede llamar, Jefferson. El punto clave de esa noticia, Claudia, la preocupación en este momento es por el futuro de la extradición en casos de narcotráfico y la lista de delincuentes que se puedan colar en la justicia transicional para recibir sus beneficios. Los invitamos a participar en el programa a través de las cuentas de Twitter opinando con el hashtag Objeciones a JEP. Y en Bogotá, Colombia, saludamos a Nancy Patricia Gutiérrez, la señora ministra del Interior de Colombia y la mujer encargada de todos estos asuntos políticos en el Congreso. Señora ministra, muchísimas gracias por aceptar esta conversación con el programa La Noche. Bienvenida.
Claudia, buenas noches. Un saludo especial a ustedes, a los televidentes. Bueno, con este panorama que estamos viendo, el panorama de los votos con los que se contaría, de esas fuerzas políticas con las que se contaría ahora en la plenaria del Senado, quedando apenas un día y medio hábil, lo que queda del viernes y el lunes en la mañana. ¿Ustedes en el gobierno, señora ministra, están optimistas de encontrar esa suficiente fuerza política para sacar adelante las objeciones o esto es pues una batalla perdida? No, Claudia, no es una batalla perdida. Nosotros hemos hecho un llamado desde el pasado 11 de abril al Partido Liberal, a Cambio Radical, al Partido de la U, para que revisen las circunstancias que actualmente se presentan frente al tema de las objeciones. Uno era el panorama cuando se votó en la Cámara de Representantes y hoy otro es el panorama. El 11 de abril, el fiscal general de la Nación en la plenaria del Senado, en una audiencia convocada por los senadores que hacen parte de la Comisión Accidental, hizo una denuncia muy delicada. Dijo que al parecer en la construcción del artículo 153, que abre la posibilidad para acabar con la extradición en Colombia, hubo intereses relacionados con el narcotráfico. De ahí se ha desprendido pues la gran preocupación que tiene el país y que coincide con la objeción que el presidente de la República presentó sobre este artículo 153 por inconveniente. Es decir, volvimos a la época en que está tratando de eliminarse la extradición como herramienta fundamental que ha sido para la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Y esto genera indiscutiblemente un atentado contra la relación que se ha tenido con Estados Unidos en este tema, y por eso se ha hecho el llamado a aquellos partidos que tradicionalmente han estado también en la misma línea del gobierno nacional, es decir, de rechazar los temas que tienen que ver con narcotráfico. Pues ministra, precisamente Claudia, el pasado 11 de abril, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, como nos está diciendo la ministra, nos se está refirió tocando el exactamente punto. palabras sexuales, dijo que un articulejo de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz beneficia a terceros extraditables, es decir, Claudia, a los narcotraficantes que incluso no hicieron parte de la desmovilizada guerrilla de las FARC. Claro, y no solamente de la guerrilla, es que puede ser cualquiera que estuvo en el conflicto y que tuviera supuestamente una verdad para entregar. Veamos exactamente, ya que la ministra toca el punto, qué fue lo que dijo en esa presentación del fiscal ante los congresistas, precisamente sobre ese punto tan concreto y tan delicado. Pero de pronto apareció en la ley estatutaria un articulejo que dice, y si un tercero, un buen vecino de la ciudad de Bogotá, ¿será de eso de lo que están hablando? Que conoció la intimidad del conflicto armado y va a contribuir a que se conozca la verdad y saber qué hicieron los paramilitares, quién los financió y cómo fue el horror de la guerra, y nos va a contribuir en la esencia de conocer la verdad. A ese señor no le vamos a dar extradición. Pero ¿cómo así que a ese buen vecino bogotano le damos la garantía de la no extradición? ¿Será que es que él está solicitado en extradición? ¡No! El que está solicitado en extradición es el narcotraficante tercero que no fue parte del conflicto armado y al que le metieron un articulito en la ley estatutaria para acabar la extradición por la puerta de atrás. Esa es la verdad de lo que ocurrió con la ley estatutaria. Creer que no se puede extraditar a las personas porque se deja de conocer la verdad es una falacia. Yo estoy buscando de dónde salió ese articulejo y voy a conocer quién fue el autor de ese artículo. Ahí estuvo la denuncia del articulejo, pero ahí sigue, señora ministra, y entonces este artículo exactamente, ¿qué gravedad implica? Escuchamos al comisionado de paz, Miguel Ceballos, diciendo que estaríamos ante la posibilidad de que el Congreso sea el sepulturero de la extradición en Colombia. ¿Cómo funcionaría en caso de que esto quede así? ¿Qué le pasaría a Colombia en caso de que esto quede así? Pues es un artículo que no tiene ninguna clase de límite, simplemente dice que cualquier persona, es decir, cualquier tercero que ofrezca verdad
inmediatamente suspende la posibilidad de la extradición. Esa es la gran preocupación del gobierno nacional. Por eso el presidente Iván Duque objetó ese artículo que se constituye hoy en la necesidad para los partidos políticos de revisar su posición frente a ello. Y yo creo que también para aquellos partidos de oposición que son conscientes que el narcotráfico no puede seguir siendo una actividad ilícita que genera violencia en todo el territorio nacional. Pero hay otra preocupación que se develó en estos días en los medios de comunicación, unas filtraciones de la negociación de unos cupos para el ingreso a la Justicia Especial para la Paz. También a través de ese artículo que permite o que le quita al gobierno nacional la competencia para definir quiénes pueden entrar a la Justicia Especial para la Paz, se está corriendo un grave riesgo que por allí también pretendan colarse narcotraficantes. Ahora bien, me decía algún congresista en estos días, entonces es que el gobierno no está creyendo en los jueces. No es eso. Lo que ocurre es que para calificar a una persona desmovilizada de un grupo guerrillero hay unas circunstancias políticas que de acuerdo con la Constitución y la ley están en cabeza del presidente de la República y él las ha delegado en el Alto Comisionado para la Paz. Ese es otro de los artículos que preocupa al gobierno nacional. Los dos artículos que tienen que ver con extradición y el artículo que tiene que ver con los listados para ser admitidos en la justicia transicional. Para que no se cuelen los narcotraficantes disfrazados de excombatientes o personas que hicieron parte de lo que es ya denominado el conflicto interno. Ministra, pero el gobierno, ¿qué plantea frente a esto? Obviamente esta objeción tendría que ser aceptada por el Senado y tendría que, obviamente, transcurrir todo un trámite, pero ¿cómo sería la forma ideal en que debería quedar este artículo en concreto? Es decir, con un plazo que diga, ok, si usted es una de las personas que tiene verdad para contar, tiene un plazo específico para que cuente esa verdad y la justicia, ya sea la transicional o la ordinaria, también tenga un plazo específico para determinar que esa persona sí contó la verdad, si era cierto lo que ese testimonio, si realmente la contó toda o le faltó y luego ser extraditado, o definitivamente ustedes simplemente quieren que desaparezca el texto y ya. El presidente Iván Duque presentó las objeciones sobre 6 artículos y simplemente dijo, estos no son artículos que le convengan al país. Le corresponde al Congreso de la República hacer las reformas de los artículos de acuerdo con el criterio y poderlos incorporar al texto del proyecto. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente: las objeciones fueron negadas en la Cámara de Representantes. Si en un momento determinado el Senado aprueba las objeciones y aprueba un nuevo artículo, de acuerdo con antecedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional, el artículo desaparece de la ley estatutaria. Eso significa que el gobierno acepta la propuesta que han hecho los partidos políticos de trabajar un nuevo acto legislativo o un proyecto de ley estatutaria que corrija aquellos artículos que desaparecerían al no coincidir los textos entre la Cámara y el Senado de la República. Ministra, pues precisamente el presidente Iván Duque objetó 6 puntos en particular de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero esta semana el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez en el Senado pues ha propuesto un acuerdo político para que por lo menos se salven 2 de esas objeciones. Veamos específicamente cuáles son ellas y analicémoslas de aquí en adelante. La primera objeción que el expresidente Álvaro Uribe propone salvar a través de un pacto político es la referente a la extradición, cuyo artículo, el 153 de la ley estatutaria de la JEP, reza así. No se concederá la extradición de otras personas que estén ofreciendo verdad ante el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, antes de que termine de ofrecer verdad. No hacer esa precisión afectaría gravemente la cooperación judicial de Colombia con otros países. El partido de gobierno califica este artículo como un narcomico. Dice que permitiría que todo aquel que diga decir verdad se le otorgue el beneficio de no extradición sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo. Pero es que si no miramos con cuidado la objeción del presidente Duque, Colombia va a quedar
condenada a no tener extradición. Entonces, esta es una, la de Colombia podría quedar condenada a no tener extradición, tal como lo estamos hablando con usted, señora ministra del Interior, porque es verdad lo que usted dice, las objeciones son 6, pero hay 2 que son las que más le preocupan al gobierno, como usted misma nos lo acaba de explicar. La otra de las objeciones dentro de ese acuerdo que Jefferson le cuenta a nuestros televidentes que propone el Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, está esa otra segunda que también preocupa tanto. La otra objeción que propone salvar la bancada del Centro Democrático a través de un pacto político es la referente a la competencia del Alto Comisionado para la Paz, que aparece en el inciso 8º del artículo 63 de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. Y la objeción que tiene que ver con el riesgo de que personas ajenas sean involucradas en este proceso. El gobierno estima que este inciso podría limitar la facultad que tiene el Alto Comisionado para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los grupos armados que se sometan a un proceso de paz. Para evitar que delincuentes se oculten y ganen beneficios e impunidad, incorporándose a un proceso de paz por la puerta de atrás. Ministra, en este debate, en el próximo, el lunes en la tarde, en el Senado, en la plenaria del Senado de la República, ¿ustedes van a hacer toda la fuerza para lograr que les acepten esas 2 objeciones o van a seguir impulsando las 6 objeciones? Bueno, hay argumentos de inconveniencia sobre las 6 objeciones. Nosotros como gobierno consideramos que 2 artículos que tienen que ver con la extradición, el 153, que ya ustedes lo han explicado, el 150, que entre otras lleva un caso que se está viviendo en este momento y es el caso Santrich. La discusión de qué ocurre con los delitos relacionados con narcotráfico cometidos después del 1 de diciembre del año 2016. La propuesta del gobierno ha sido puntual de darle claridad a estas situaciones. Y como se ha dicho, frente al tema de la competencia para definir quién ingresa a la justicia transicional porque hizo parte del grupo guerrillero, es una competencia del gobierno nacional. Personalmente soy además testigo de lo que ocurrió en los temas de justicia y paz, cuando muchos delincuentes que no hicieron parte de ese proceso de justicia y paz, quisieron colarse para ser incluidos en la Ley de Justicia y Paz, y era entonces el consejero o el alto comisionado para la paz del gobierno del momento quien determinaba u objetaba que eso pudiera ser factible si no se daban unas condiciones políticas que habían sido precisamente el motivo de esa negociación. Entonces es un riesgo muy grande porque una es la óptica de la justicia y la otra es la óptica política que se tiene en una negociación de carácter político como es esta de los procesos de paz. Y obviamente el gobierno nacional hará la explicación congresista a congresista como lo hemos venido haciendo y un llamado a los presidentes de los partidos Liberal, Cambio Radical, el partido de la U, para que se revise la posición que tomaron como bancada y le permitan a los congresistas que están preocupados por estos temas de acabar con la extradición y de abrirle la puerta al imperio del narcotráfico en Colombia para que puedan votar a conciencia respaldando estas objeciones, lo que llevaría a que desaparecieran estos artículos de la ley estatutaria y tuviéramos que volver a hablar de cómo sería la redacción. Ministra, partidos como Cambio Radical, como bien usted lo afirma, y también el Partido Liberal, históricamente han sido reconocidos por luchar en contra de ese narcotráfico, de dar esa batalla en el Congreso de la República. Cuando usted ha hablado con los líderes de estos partidos, ¿qué le han respondido frente a estos narcomicos de los cuales usted nos asegura que acabarían con la extradición, por ejemplo, en Colombia, o por lo menos la pondrían en riesgo? A ver, por eso empecé diciendo que eran las circunstancias políticas cuando se votó en la Cámara de Representantes o cuando los partidos tomaron la decisión de negar las objeciones presidenciales en la Cámara. Pero después de la gravísima denuncia que ha hecho el fiscal general, después de los audios que hemos oído en los diferentes medios de comunicación donde se está negociando el ingreso a la justicia transicional, pues el país se ha dado cuenta que es gravísimo,
que el presidente Iván Duque tiene toda la razón cuando presentó las objeciones presidenciales. Aquí no se trata en últimas de un debate de una competencia o de otra, sino definitivamente tenemos que unirnos como país para cerrarle el paso al narcotráfico que tanto daño nos ha hecho históricamente y que sigue haciéndolo. Mire todo lo que tiene que ver con la muerte de líderes sociales, detrás de eso lo que hay realmente es la lucha de los grupos narcotraficantes queriendo quedarse con el control de los territorios y de las economías ilegales. La desgracia del narcotráfico en Colombia nos une como país y es una oportunidad que considero los partidos políticos no pueden desechar. Claro, y sabemos de una agenda muy intensa de su parte, señora ministra, en los acercamientos con estos partidos, por ejemplo, con Cambio Radical. Usted ha hecho una labor desde esa responsabilidad política que tiene para el gobierno de hablar con ellos de argumentos. Esta es una pregunta muy sincera. ¿Están atendiendo argumentos o hay presión por burocracia, por puestos y por lo que realmente el gobierno no ha querido negociar? Es decir, estamos haciendo de un tema tan delicado, fundamental para el futuro de Colombia como el narcotráfico, un tema de pulso político o definitivamente esto es algo de principios. Y se lo pregunto porque como periodista es la primera vez que yo asisto a ver que Cambio Radical no se la juega por un tema que defienda la institucionalidad como la extradición o una herramienta para la institucionalidad como la extradición. Le ha sorprendido mucho esto a la opinión pública. ¿Usted qué respuesta ha tenido cuando hablan de esos argumentos y si realmente esto es un pulso político y ya? A ver, yo he encontrado en los senadores y las senadoras con quienes he hablado precisamente esa preocupación. Y yo creo, como usted lo ha dicho, es un fin de semana para revisar y reflexionar. Encuentro que hay un ambiente donde se ha venido abriendo paso de considerar esta propuesta de revisar 3 de las objeciones presidenciales que se presentaron para cerrar la posibilidad de acabar con la extradición y que quede el reino de los grupos narcotraficantes en Colombia. Yo veo que se está abriendo ese paso. Inicialmente se dijo, ¿por qué no aprobar ya la ley como está? Sancionarla y hacer un acto legislativo que modifique o hacer una ley estatutaria. Sin embargo, hay una razón jurídica y es que una vez la ley sea sancionada, ya se genera un espectro dentro del cual se van a parar las extradiciones que pueda haber en este momento que estén pendientes o de aquellos terceros que alegando ya un derecho adquirido terminen colándose en la justicia transicional. Y después de ello, ya las normas que se aprueben, que sean modificatorias, tienen efectos hacia el futuro. O sea, es una situación realmente muy grave porque generaría unos derechos adquiridos para estas personas. Ministra Nancy Patricia, si no se modifican estos artículos que tienen que ver directamente con la extradición y con el narcotráfico, en el caso concreto de Santrich, ¿qué pasaría? ¿Santrich no sería extraditado? De todas maneras, hay quienes defienden en Colombia el argumento, y además es muy lógico, de que estas personas se requieren en Colombia para que le cuenten la verdad a las víctimas y eso sería incluso más valioso que paguen sus penas por narcotráfico. Es el argumento, que además es lógico. ¿Qué pasaría en el caso de Santrich y usted qué piensa de ese argumento? A ver, ese argumento quedó expresamente consignado, efectivamente, para aquellas personas que asumieron el compromiso de someterse a la justicia transicional, que fueron reconocidos por el gobierno anterior como pertenecientes al grupo guerrillero de las FARC y asumieron unos compromisos de cumplir con la verdad para que no haya impunidad, para que se aplique la justicia, para que haya reparación y garantía de no repetición. Aquellas personas que se salieron, que están incumpliendo, que volvieron a delinquir después del 1 de diciembre del año 2016, pues obviamente que no están cobijados ya con la figura de la prohibición de la extradición. Y si bien es cierto, el país quiere conocer la verdad porque todos queremos que haya paz en Colombia, no es a punta de continuar narcotraficando o delinquiendo, es realmente asumiendo una responsabilidad de darle la cara al país para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Esa es la exigencia del presidente Duque.
El presidente Duque ha dicho hay una realidad jurídica, quedó consignada en unas normas de carácter constitucionales y legales, y nuestro principio fundamental en el gobierno, que es la legalidad, nos lleva efectivamente a respetar la normatividad que fue aprobada. Sin embargo, dentro de las facultades que tiene el gobierno para poder objetar, como en este caso, unos artículos que terminan siendo inconvenientes precisamente porque abren la posibilidad que continúe el narcotráfico imperando en estos grupos violentos, pues nos lleva a la necesidad de que se revise. Seguiremos insistiendo hasta el último momento. Y yo, como demócrata que soy y como miembro de un gobierno respetuoso también de la democracia, tenemos la esperanza y la convicción que esto va a llevar a la reacción de los partidos políticos. Ministra, ¿cómo piensan ustedes revertir ese resultado que tuvo la votación en la Cámara de Representantes? Cuando se dio esta sesión plenaria, muchos aseguraron que el gobierno ha sido derrotado. ¿Qué puede decir el día de hoy, cuando estamos a escasos día y medio hábiles para que se dé la votación en el Senado? ¿Cómo piensan ustedes revertir ese resultado? No, es que aquí no se trata de que el gobierno haya sido derrotado. El presidente Duque, cuando presentó al país las objeciones, que lo hizo en una locución presidencial, dio claramente las razones. No fue un acto político, fue un acto de un análisis tranquilo, sosegado, con un equipo jurídico muy serio, que llevó a unas razones de necesidad de decirle al Congreso: hay que hacer unas modificaciones en 6 de los 159 artículos que tiene la ley. Así se presentó, se dejó a la libre discusión del Congreso, pero es que recordemos que antes de haber presentado las objeciones ya se estaba tratando de cercenarle las facultades al gobierno para poder presentar unas objeciones de carácter de conveniencia, de inconveniencia para el país en este caso, como se dio el análisis. Entonces es un acto de responsabilidad del gobierno y el presidente Duque. Ahora, con la denuncia del fiscal y con lo que se ha conocido, ya no es solamente esperar a que se tomen las decisiones en el Congreso, sino el papel del gobierno ha sido mucho más beligerante para pedirle al país, para pedirle a los partidos políticos que no dejemos que reine el narcotráfico en Colombia. Si recordamos cómo está la composición en el Senado, señora ministra del Interior, mire, tenemos contados 39 votos, veamos el gráfico, 39 votos con los cuales pues se contaría al día de hoy. No estamos hablando de si cambian las cosas en las próximas horas, pero esto no asegurarían las mayorías. Están ahí partidos de la U, Alianza Verde, la lista de la Esencia, el Partido Liberal, Cambio Radical y Polo Democrático con 64 votos. Así que, bueno, esto sin contar de todas maneras algunos impedimentos que se tendrán. De congresistas que sean víctimas de las FARC o tengan que acudir ante la JEP, que podría llegar a pasar el próximo lunes. Entonces, digamos que la meta de todas maneras está lejos, es difícil, y ustedes están haciendo toda esta tarea de convencimiento. Este fin de semana, ¿ustedes van a seguir trabajando en esto, señora ministra? Seguiremos, Claudia, seguiremos hasta último momento dando los argumentos. Esperamos seguir conversando con los dirigentes de los partidos, con los congresistas, y esperamos de verdad una reacción, porque aquí no se trata de un pulso político, aquí no se trata de una vanidad de carácter político, aquí se trata del país que está de por medio. Usted ha hablado directamente con líderes políticos que generan toda la influencia en sus partidos, como es Germán Vargas Lleras en Cambio Radical, como el director del Partido Liberal, César Gaviria, señora ministra. Sí, hemos tenido comunicaciones telefónicas y se les ha expresado estos argumentos a ellos y a los senadores y senadoras de los partidos. Y en lo que tiene que ver con el partido de la U, ministra, ¿han tenido algún tipo de acercamiento con los líderes de ese partido, que también podría llegar a ser determinante ese apoyo si logran inclinar la balanza por lo menos de alguno de esos 3 partidos, ya sea el Cambio Radical, de los liberales o del partido de la U? También con el partido de la U hemos venido conversando con los dirigentes, con los congresistas. Es decir, esto, como digo, inclusive con los partidos de oposición, deberían tener la generosidad y la grandeza de entender que aquí hay de por medio una situación de país
y que pudiera tomarse esa decisión del gran acuerdo que convocó el presidente Iván Duque desde el primer día cuando radicó las objeciones. Habló de la posibilidad de una concertación entre los poderes públicos, porque en la construcción de la ley estatutaria pues participa el gobierno, participa el Congreso, participa la Corte Constitucional y por ende esto es un trabajo de Estado, es un trabajo de país y estos son los argumentos que seguimos defendiendo permanentemente. Señora ministra, en caso de que tengan éxito, por lo menos en ese acuerdo político que propone el expresidente Álvaro Uribe de un pacto político para sacar adelante los dos artículos que tienen que ver con extradición y con los colados o narcotraficantes colados, en caso de que se logre cambiar la balanza, logren ustedes en las próximas horas ese acuerdo político y logren aceptar esas dos objeciones de la JEP, si no las 6, por lo menos esas dos, ¿qué pasaría? Porque hay varias teorías. Unos dicen, no, eso quedan ya totalmente retirado del texto y pasaría pues al control constitucional, o ustedes desde el gobierno, ¿qué prevén que pueda pasar? Es decir, en cuanto a trámite de ahí en adelante. Con el antecedente jurisprudencial que hay en un caso similar de una ley estatutaria objetada que no encuentra coincidencia entre la posición de Cámara y de Senado, terminan hundiéndose los artículos objetados o aquellos que no han tenido identidad en el resultado de la votación, es decir, desaparecen de la ley y esto llevaría a una situación práctica y es que definitivamente caídos estos artículos la ley pasaría a sanción presidencial y sobre esos temas habría que iniciar un nuevo proyecto que hace parte de lo que han propuesto inclusive tanto el Partido Liberal como Cambio Radical y como el Partido de la U. Ministra, para finalizar, el presidente del Congreso, el senador Ernesto Macías, ha interpuesto una acción de tutela en la que argumenta que la votación debió haberse dado primero en el Senado y no en la Cámara, como se dio en su momento. ¿Qué efectos tendría dentro del trámite de estas objeciones si finalmente esta tutela le da la razón al presidente del Congreso? Bueno, al respecto sí prefiero no pronunciarme por dos consideraciones. La primera, porque es una acción iniciada por el presidente del Congreso y en segundo lugar, pues porque ya está en manos de los jueces y ya son los jueces de la República los que tienen que dar una decisión que obviamente tendrá un efecto, si esta es aceptada, tendría un efecto sobre el trámite de las objeciones, pero eso ya es una decisión judicial que respetamos en el gobierno. Ministra, para despedirla de todas maneras quiero preguntarle por la noticia del día que fueron los actos vandálicos después de unas marchas que transcurrieron de manera pacífica y tranquila en Bogotá, esos inclementes ataques con piedras y otros objetos que han impactado también la fachada de la Catedral Primada, la Capilla del Sagrario, el Palacio Arzobispal, bueno, todo esto vandalizado con pintura. ¿Cuál es la reacción del gobierno frente a esta situación? Aterrador, de rechazo total a ese vandalismo y a esa violencia de infiltrados en estas manifestaciones. Pero aquí vale la pena destacar la labor y la decisión de la fuerza pública para controlar la Plaza de Bolívar y también para capturar a algunos de los responsables. Ahora serán judicializados y hay que esperar que la justicia actúe, porque definitivamente tiene que haber ejemplo. Las protestas sociales y las manifestaciones de protesta no deben llevar a actos vandálicos que atenten contra los bienes y contra los derechos de las terceras personas que no hacen parte de esas protestas. Reporteros gráficos denunciaron ataques. Jefferson, señora ministra. Bastante fuerte. Sí, muchísimas gracias por su tiempo. Usted nos ha dicho que tenía media hora para hablar con nosotros aquí en el programa La Noche. Gracias por darnos, pues, abrir ese espacio en su agenda. Usted sigue en todo esto de el movimiento, los movimientos que hay que hacer a nivel de la política, porque en día y medio hábil estaremos en la plenaria del Senado viendo qué pasa con las objeciones presentadas por el presidente de la República. La ministra Nancy Patricia Gutiérrez, gracias. Gracias, Claudia. Gracias, Jefferson. Buenas noches. Muy buenas noches, ministra. Vamos a una pausa a comerciales. Yo los invito a que continúen opinando a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche, utilizando el hashtag numeral objeciones AJEP. Sigan opinando en nuestras cuentas de las redes sociales, en Twitter, con el hashtag objeciones AJEP. Objeciones AJEP. Estamos hablando de que queda un día y medio hábil para que el gobierno pueda convencer a las fuerzas políticas que podrían cambiar su decisión
a diferencia de lo que sucedió en la Cámara, porque definitivamente pues hay partidos que se han mantenido, digamos, desde el comienzo incluso de las negociaciones una postura única y que sabemos que la van a mantener. Es decir, ahí son unos partidos que en otras ocasiones pues han manifestado preocupaciones sobre las mismas situaciones frente a la ley estatutaria de la JEP y con los cuales pues el gobierno busca convencer o negociar para convencerlos con los argumentos. Vamos a comenzar con uno de los senadores de esos partidos que pues siempre han respaldado los acuerdos como quedaron y como también desde lo legal y lo constitucional quedó establecido el tema de la JEP. Él es Antonio Sanguino, el senador colombiano por el Partido de la Alianza Verde y copresidente de la Comisión de Paz del Senado. Él nos acompaña desde Bogotá y también del otro lado vamos a tener un analista que es el profesor Francisco Bernate, abogado penalista, profesor de la Universidad del Rosario de Colombia, analista y columnista. Así que, senador Sanguino, un placer saludarlo, bienvenido. Muchas gracias, Claudio, un saludo para ti, muy especial, un saludo para Jefferson, por supuesto un saludo para Francisco y un saludo para toda la gente que nos ve en Colombia y en América Latina y en el mundo, por supuesto. Ustedes al día de hoy tienen ganado este debate y las objeciones del presidente Iván Duque están hundidas. ¿A ustedes los argumentos que entrega el gobierno no les hace pensar o reflexionar en algún modo en de pronto modificar para beneficio de las víctimas o ustedes se mantienen en que tal como esto está, digamos, definido incluso en fallo de la Corte Constitucional es lo que le conviene al país? No, lo que pasa es que nosotros creemos que las objeciones que ha presentado el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz precisamente le hacen daño a una reivindicación fundamental de las víctimas, a un derecho fundamental de las víctimas que es el derecho a la verdad, que es además la condición más poderosa para garantizar la no repetición de los hechos victimizantes, aquellos hechos graves que se cometieron en virtud del conflicto por parte de los distintos actores que participaron en él y que son de conocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz. Por ejemplo, aquella objeción que, por ejemplo, so pretexto de perseguir el narcotráfico, le niegue la posibilidad a alguien que quiera comparecer ante la JEP, que sea aceptada por el sistema de justicia transicional por su participación en el conflicto y que quieran entregar verdad antes de ser extraditados, pues a nosotros nos parece que debe primar, como lo ha dicho la propia jurisprudencia anterior de la Corte Constitucional, jurisprudencia que existe incluso desde los tiempos de la Ley de Justicia y Paz, de que debe primar por encima de todo el derecho a la verdad de las víctimas. Pero además, de conjunto, las objeciones, como fue demostrado en el debate de la Cámara, son objeciones que han terminado constituyéndose en una necedad del Ejecutivo, que han paralizado la agenda del Legislativo, las discusiones del plan de desarrollo, el trámite de proyectos tan importantes en la agenda del gobierno, y que si se aprobasen, sin que fuese el resultado además de un acuerdo de las partes que firmaron el acuerdo de paz, valga la redundancia, que son el Estado y las FARC, pues son acuerdos que pueden afectar de manera seria, como lo ha advertido la propia comunidad internacional, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, todo el mundo, salvo el gobierno y su partido en el Congreso, de que no se puede afectar una columna vertebral del acuerdo como es la justicia, el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición que trae el acuerdo. Abogado penalista Francisco Bernate, muy buenas noches y quiero saber su opinión. ¿Cree usted que si se objeta este punto de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, se está afectando la verdad tal y como lo asegura el senador Antonio Sanguino? Bueno, lo primero, muy buenas tardes para usted, Jefferson, para Claudia. Hola. Todo el cariño, todo el respeto y por supuesto para nuestro senador Sanguino y para toda la audiencia en Colombia y en el resto del continente. Yo particularmente no comparto el que si el presidente de la República hace uso de un derecho, cuál es el de considerar que estos dos artículos o los 6 son inconvenientes para Colombia, ello esté torpedeando el derecho a la verdad al que tienen las víctimas. En absoluto, este es un trámite en medio de una democracia
en la cual el presidente de la República tiene el derecho a presentar sus puntos de vista y el Congreso a aceptarlos o no. Pero se tiene una visión según la cual esta ley estatutaria funcionaría, al igual que el resto del denominado fast track. Y entonces, pues tanto el Parlamento como la Presidencia y la propia Corte Constitucional son meros espectadores y notarios. Se están dando debates que el país necesita en puntos tan sensibles del acuerdo de paz como son el narcotráfico y la extradición. Aspectos que, por supuesto, están abiertos a debate y en los que, como Claudia lo decía, estamos a un día hábil y medio, pero no son simplemente 48 horas. Estamos a un espacio muy corto de ver si la JEP es capaz de poner orden en la casa y excluir del sistema de verdad, justicia y reparación a alias El Paisa, contumaz, si está en condiciones, que eso se va a definir mañana, si está en condiciones realmente de dar unas garantías o por el contrario se trata de simplemente más tomadera de pelo. Yo quiero volver con el senador Antonio Sanguino del Partido Verde. Entiendo perfectamente y creo que es lógico que se pretenda que quien hizo parte del conflicto y tenga verdad para contar y quiera enfrentar esa verdad en el espacio de una justicia transicional, ponerle la cara a las víctimas, pues tiene que estar en la justicia transicional haciendo precisamente esa tarea que es lo que manda el acuerdo de paz. Digamos que eso es lógico. Pero, senador, ¿no es lógico también que eso tenga unos tiempos claros para que no se aprovechen de esa herramienta, como lo llama el fiscal, un articulejo, pero para aprovecharse de esa herramienta y dilatar precisamente una extradición y sentirse con patente de corso para seguir narcotraficando? ¿Usted estaría de acuerdo, por ejemplo, en eso? Es decir, que se dé prioridad a que esa persona que está pidiendo extradición primero responda a las víctimas en Colombia, que es lo lógico, pero con unos límites, digamos, con unas exigencias claras. Es que el compromiso de quien comparezca a la Jurisdicción Especial de Paz es un compromiso con las víctimas en materia de verdad, cuyos tiempos son definidos, están previstos tanto en la ley estatutaria como en la ley de procedimiento posteriormente aprobadas para la Jurisdicción Especial de Paz. Es que las objeciones no se están refiriendo a algo que no existiera ya en el sistema y en el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz. Pero déjeme decirle lo siguiente, es que el fiscal Martínez descubrió el articulejo, ese articulejo, el artículo 156 de la ley estatutaria, después de que ese artículo primero fue pactado en los acuerdos, pasó además por revisión del ministro de Justicia, el doctor Yesir Reyes, luego pasó por la revisión del propio fiscal, pasó por el trámite de las dos cámaras, Comisión Primera de Senado, Comisión Primera de Cámara, por las plenarias, pasó por la revisión de la Corte Constitucional y ahora de manera irresponsable voceros del uribismo vienen a decir que ese artículo fue comprado por el clan del Golfo. A mí me parece una irresponsabilidad de un tamaño mayúsculo y además filtran unos audios del año 2017 cuando todavía no se había aprobado ni había entrado en funcionamiento la Jurisdicción Especial de Paz. A mí me parece que eso no le hace bien al debate, como tampoco le hace bien que el senador Uribe nos convoque a un acuerdo nacional sobre dos asuntos de los 6 objetados por el presidente Duque, después de una andanada de improperios, de insultos, de descalificaciones, como las que vimos, como las que vieron los colombianos en el debate el pasado martes. Así no se construye un acuerdo y adicionalmente nosotros hemos dicho, hay que negar las objeciones, entre otras cosas, Francisco, porque nosotros no estamos negando la facultad del presidente para objetar una ley. Lo que pasa es que el presidente se pronunció sobre asuntos que ya fueron materia de control constitucional. Esas 6 objeciones no son objeciones de conveniencia, son objeciones de carácter constitucional que ya fueron revisadas por la Corte Constitucional. Es más, supongamos que aceptáramos alguna de esas modificaciones o alguna de esas objeciones. Sí. Luego eso vuelve al control constitucional y yo estoy absolutamente seguro que la Corte va a reiterar lo que ya ha dicho en relación con la ley estatutaria.
Abogado Bernate, lo cierto es que la ministra nos decía hace unos minutos que el país está en riesgo de perder el mecanismo de extradición si el Senado no aprueba esa objeción presidencial al artículo número 153 de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Usted qué opinión tiene de esto, abogado Bernate? ¿Esto es cierto? Si no llega a aprobarse esa objeción, ¿estaría en riesgo la extradición de narcotraficantes en Colombia? Es importante aclarar que no estaría en riesgo por cuanto se elimine la extradición como mecanismo de cooperación internacional o porque se vaya a modificar la Constitución. Eso no es así. Pero sí le asiste razón a la ministra en cuanto a que de facto, de hecho, más allá de lo que dicen las normas, pues la extradición se va a ver en un serio riesgo. ¿Por qué? Porque la JEP, conformada en su mayoría por magistrados que no saben diferenciar entre un trámite como es la extradición y un procedimiento, han revestido la extradición de una cantidad de formalismos y ritualidades de las que ésta carece. Han establecido instancias, debates probatorios, se han abrogado la posición de jueces del Estado requirente, un absoluto desconocimiento de esta figura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si en la justicia ordinaria, nuestra Corte Suprema de Justicia tiene claro que este es un trámite, verificar los requisitos formales y entregar o no a la persona, y en la Jurisdicción Especial para la Paz es un proceso revestido de todo tipo de garantías, pues si hay un riesgo real de que haya un incentivo para que personas que buscan evadir el mecanismo de la extradición se cuelen dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, digamos que no es un debate jurídico, es un debate de facto. Y, por supuesto, que en materia de extradición la JEP está dando garantías que ningún tribunal del planeta admite. Este ha sido pues el tema de las objeciones, queda muy poco tiempo, ya veremos el día lunes qué pasa ahí en esa plenaria del Senado, pero antes de irnos y para despedirnos yo sí quiero preguntarle tanto a la senadora Antonio Sanguino como al abogado Bernate qué opinan de la decisión del Consejo de Estado que anula la resolución mediante la cual se le daba la curul como fórmula vicepresidencial que no logró ganar en las elecciones a presidente a la congresista Ángela María Robledo. Senador Sanguino. Pues me parece que es una decisión desafortunada del Consejo de Estado, lo digo con todo respeto por ese alto tribunal, porque aquí estamos hablando primero de una persona que no se inscribió para ser candidata a la Cámara de Representantes, sino que se inscribió como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Segundo, llega a la Cámara en virtud del estatuto de oposición. Es decir, que si el Consejo de Estado mantiene en pie esa decisión, lo que hace es quitarle una de las dos voces de la fórmula vicepresidencial de la candidatura de Gustavo Petro, que perdió en las elecciones y que en virtud de una garantía para el ejercicio de la oposición, se prevé que ellos dos, uno en el Senado y otro en la Cámara, hagan parte del Congreso de la República. Esa curul no es reemplazable. Luego entonces la consecuencia para el ejercicio de la oposición en Colombia, consecuencia que me parece absolutamente nefasta, es que a esas dos voces le quitan una y se la quitan, digamos, en una sala que además conceptuó de manera absolutamente contraria, favoreciendo a la vicepresidencia, a la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, en unas circunstancias similares en relación con su presencia en la contienda electoral presidencial pasada. Sí, ahora, abogado Francisco Bernate, profesor, ¿por qué, y es una pregunta que se hace mucha gente hoy en el ambiente político, por qué el Consejo de Estado no prima, digamos, y hace algo que además sí deja clarísimo, el principio de ese estatuto de la oposición para quien pierda en esa contienda a la presidencia y tener esa representación de la gente que votó por ellos? ¿Por qué no primó este principio y sí primó el régimen de la doble militancia? Pues sin lugar a dudas, Claudia y senador y audiencia, pues todos coincidimos en que Colombia pierde una voz absolutamente valiosa, una representante de la Cámara valiente, con posturas muy importantes, que ha dado debates de altura. Eso es una situación, al igual que lo que sucedió con el caso del profesor Mocus. Nadie desconoce que estamos frente a colombianos ilustres, insignes, que brillan en el Congreso de la República. Ahora, no son dos casos iguales, el de la señora vicepresidenta y el de la representante Robledo. La representante Robledo pertenecía al Congreso de la República por el Partido Verde, presenta su renuncia y de inmediato emprende la campaña presidencial por la Colombia Humana.
La vicepresidenta no ostentaba un cargo público al momento de presentarse como fórmula. Y ese es un punto determinante para esta diferenciación. Pero en segundo lugar, las reglas son las reglas. Uno no puede, y eso es lo que se trató de hacer con esta doble militancia, prohibirla, pues pertenecer a dos partidos o estar en ejercicio en un cargo, habiendo sido electo por un partido y posteriormente brincar al otro. Por eso no son dos situaciones comparables e insisto, es desafortunado. Yo particularmente lo lamento inmensamente y seguramente la doctora Robledo va a ocupar los cargos que su altura y su dignidad le merecen. Pero en este caso, pues al igual que en el del profesor Mocus, puede que nos gusten o no los fallos, pero que este es ajustado a derecho, lo es. Bueno, ahí están las dos posturas, las dudas en muchos colombianos siguen porque prima un principio sobre el otro, pero ya esto es asunto también de debate de analistas y expertos en el tema, obviamente, jurídico. Le quiero agradecer mucho al senador colombiano Antonio Sanguino del Partido Verde y lo mismo usted, profesor Francisco Bernat. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati, ntn24, @jefferson, ntn24, @la noche, ntn24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches. Buenas noches, Jefferson y televidentes.